Capricornio, bienvenido a tu lectura especial de amor. Este es mi canal secundario J Tarot Stars. Aquí voy a estar haciendo los especiales, revelaciones para los países, entre otros videos. Así que te invito también a que te suscribas en este canal. Vamos a iniciar primero con un mensaje general para ustedes en el amor y luego veremos a quién vas a conocer, sus características físicas y emocionales. Recuerda en los comentarios dejarme tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Y suscríbete aquí que cuando lleguemos a 10,000 suscriptores de aquí a final del mes de noviembre, regresaré a este video a responder algunas de tus preguntas al azar de sí o no, así es que déjalas allí en los comentarios. Mira, los mensajes que estoy recibiendo para ti durante este mes de noviembre me habla de una persona que se encuentra en una etapa de reparación de su corazón, de recuperación. Parece que algunos de ustedes podrían haberse percatado de una situación de triángulo amoroso en la relación en la cual podrías haberte encontrado. ¿O tuviste algún tipo de amor platónico? ¿Estabas enamorándote solamente tú de una persona y no te diste cuenta de que las intenciones de esta persona simplemente eran de amistad? Se pudo haber malinterpretado la relación de la persona con la cual tú pensaste que te estabas enamorando. Depende de ti, de la situación que hayas pasado, pues adáptalo a tu vida y toma lo que resuena contigo y lo que no, simplemente entonces deséchalo. Pero me habla de una persona que tiene que sanar y que lo puede hacer durante este mes para poder encontrar el amor a su vida por medio de hablar, buscar consejos y expresar su experiencia y su opinión también. Te están hablando de que tienes que levantarte firme, de que no puedes continuar lamentándote y no puedes seguir siendo una víctima. Capricornio, te hablan energías aquí en las cuales tú es necesario que durante este mes de noviembre expreses lo que te ha sucedido, que recuerdes que tú eres un vencedor, que eres una ganadora y que tú siempre vas a poder obtener las cosas que tú deseas y que lo que estás pasando en estos momentos son simplemente lecciones que te está dando la vida para que puedas salir adelante. Hablan aquí de que tú definitivamente terminas en una posición envidiable con esta carta de la Reina de Espadas, donde tú quedas sentado en un trono, donde tú quedas siendo una persona mayor con experiencia, una persona que ha aprendido de la vida y que ha aprendido de las situaciones por las cuales ha vivido también. Para otro grupo de ustedes, en cuanto al amor, me están hablando también tus guías espirituales aquí de que algunos de ustedes podrían convertirse en estos consejeros, dándoles consejos, mensajes y apoyos a personas con respecto al amor. Veo que las personas acuden a ti para buscar tu opinión, personas que tienen algún tipo de herida en su corazón, algún tipo de herida en su vida y que van a buscar entonces el apoyo que tú les puedas brindar durante este mes con esas energías en el amor. Para otros, como le mencioné, es un triángulo amoroso del cual tú te estás percatando en estos instantes o estás saliendo de ese triángulo amoroso. Puede ser un divorcio también y durante este mes entonces tienes que volver a tratar de recuperar tus energías, volver a enfocarte en ti nuevamente, organizar tu vida nuevamente. Es lo que me están diciendo tus guías. Algunos de ustedes tendrán que poner todas sus cosas en orden, también trabajar tal vez en alguna mudanza o sacar las pertenencias de la persona que ya no está a tu lado, para que se vaya, pero al final tú terminas en una posición buena, terminas como la Reina de Espadas, terminas siendo alguien con mucha atención, alguien que las personas van a empezar a tratar de buscarte pues por tu apoyo, por tu ayuda o simplemente porque quieren pasar tiempo contigo. Se abren buenas oportunidades para ti. Dice que este es un ciclo en tu vida que tenía que cerrar y que te has podido percatar de algo de esto para poder entonces encontrar alguna solución. Para otro grupo de ustedes puede ser que en tu pareja estás buscando algún tipo de consejería o terapia de pareja para tratar de sanar las heridas, para tratar de mejorar su relación. Depende de la etapa en la cual tú te encuentres y estos van a ser los pasos que van a estar tomando durante este mes. Si estás soltero, pues te indiqué entonces de que lamentablemente te das cuenta de un amor platónico que no es correspondido durante este mes. Vamos a ver cuáles son las energías del hombre que vas a estar conociendo, sus características físicas y emocionales y a ver si tus guías quieren decirnos dónde lo podrías conocer.
Recuerda que esto no significa que nada más vas a conocer a una persona, pero de las que vas a conocer este mes, esta persona es la que destaca. Mira, y te sale la carta del Caballero de Copas. Te habla aquí de un hombre, que me están diciendo tus guías en estos momentos, de un tono de piel blanca, un hombre que tiene los cabellos claros, medio largos, y me están marcando también una imagen de él que parece ser un ejecutivo, parece ser una persona de un trabajo donde tiene que vestirse con saco y con corbata. Me están indicando también de que este hombre parece ser mayor que tú y parece ser un hombre que está buscando el amor en su vida. No importa tu preferencia sexual, si tú estás esperando que a tu vida llegue un hombre, pues estas son las características del hombre que estás esperando. Tú puedes ser mujer esperando un hombre, puedes ser un hombre esperando un hombre, tómalo dependiendo de quién seas tú. Es un hombre con estas energías, este hombre viene de afuera, este es un hombre extranjero, puede ser de otro país, de otra ciudad, o simplemente tiene algún tipo de descendencia diferente a la del país donde te encuentras tú en estos instantes. Y habla de que él viene con el corazón en las manos a entregártelo a ti durante este mes. Viene de afuera, viene de otras tierras a entregar su corazón. Está como en búsqueda del amor, es algo que ha estado haciendo desde hace mucho tiempo. Vamos a ver qué más nos dicen acerca de este caballero. Es un hombre de estatura media alta y sale la carta de la muerte. Esta carta de la muerte en estos momentos me está indicando, no puedo levantar la otra, ahora sí. Esta carta de la muerte me está indicando de que esta es una persona la cual podría tener una doble personalidad. En el sentido de que él de la misma manera como puede ser muy amoroso, muy amable, muy cariñoso, puede cambiar un switch, se le prende el switch y de repente es un mismo demonio de Tasmania. Es un mismo loco, es muy arrebatado, es muy impulsivo, es una persona que tal vez no puede pensar las cosas con claridad, que cuando se ofusca se bloquea, ve todo negro y empieza a hacer pataletas. No creo que suene como una persona tan agradable para ti. Todo depende si quieres darle la oportunidad o no. Porque al final del día este hombre está montado en su caballo. Este hombre tiene potencial tanto para amarte como para poder compartir sus cosas económicamente junto a ti. Y este podría ser de repente si algunos de ustedes ya están con este hombre y es el hombre que quieren dejar atrás por esos cambios y esos triángulos amorosos que podrían existir también. Puede ser un hombre que vive una doble vida. Así que está muy atenta con esto, muy atento con estas energías, porque puede ser una persona que no llegues a conocer del todo al 100%. Recuerda que al final del día, las personas que están a tu lado, tú solamente conoces lo que ellos te dicen. Y por lo general las personas te van a decir las cosas maravillosas de ellos. Nadie te va a hablar de sus defectos, ni de las cosas tal vez algo negativas. Este hombre me marca con esa que tiene doble vida. De día es una cosa y en las noches es otra por completo. Podría ser también una persona... Ustedes saben, mis guerreros, que yo soy bien honesto y estoy percibiendo como si fuese una persona que de día tiene un trabajo de oficina de 8 a 5, por ejemplo, y en las noches es una persona que anda en malos caminos. Anda en carteles, anda en bandas, anda en gangs, anda con algunas energías súper duper negativas. Así que, más que todo, parece que esto es una advertencia para que esta persona, una vez que llegue, que aparece que a pesar de que se vende como una persona muy linda, tiene un lado oscuro y es mejor no meterse con ese lado oscuro. Es una persona mayor que tú, recuérdalo. Una vez que lo conozcas, sabrás de quién te estoy hablando. Puede que ya lo conozcas a este caballero y sepas entonces de qué te estamos diciendo aquí. Porque puedes tener algún tipo de duda que en tu corazoncito o en tu instinto te está dando vueltas y dices, esto es muy bonito para ser verdad, esto es muy bonito para ser verdad. Y es así. No veo que este hombre quiera perjudicarte a ti directamente. Veo que es una persona que lo que hace a su alrededor, contigo te va a tratar de maravillas, pero tiene una doble vida. Y esa doble vida de alguna manera indirectamente podría llegar a afectarte a ti más adelante. Digamos que es una persona que maneja cosas ilícitas de un país a otro. Si tú estás relacionado con esa persona, hasta cierto punto eso también te salpica a ti. Y eso es lo que están marcando acá. Las características de la mujer que vas a estar conociendo este mes, te sale la carta de la justicia. Es una mujer de un tono de piel bronceado, un poco morena podría ser también. Tiene los cabellos ondulados, un tono, ella como que se coloca las puntas del cabello de un color diferente. Tiene como parte del cabello
más claro que el otro. Es una mujer que está interesada en las leyes, puede trabajar en el sistema de justicia de tu país, puede trabajar como abogada. Es una persona que definitivamente es bastante justa. Es una persona que es muy analítica. Es una mujer que tiene un muy buen físico también. En algunas ocasiones podría estarte describiendo a ti. Y si es el caso, entonces escucha los mensajes. No te vayas todavía del video porque pueden haber mensajes aquí para ti. Y es una mujer que ha superado dificultades en su vida y que ha sido bastante juzgada por la posición que tiene en la vida en estos instantes. Es como si estuviese metida en un campo que es solamente supuestamente para hombres y ella está allí haciendo la diferencia. Es una mujer luchadora que definitivamente merece estar en la posición que se encuentra, pero que le ha costado porque es un campo tradicionalmente conocido solamente para hombres y ella está rompiendo esos estereotipos. Así que es una mujer bastante decidida. Veo que uno de los colores favoritos de ella puede ser el dorado, el rojo. Es una mujer que tiene siempre algo que decir. Y para algunos de ustedes puede ser exactamente como la chica que aparece en estos instantes. Así que cuéntame si esta chica eres tú o alguien así similar a tu vida. Vamos a ver qué más nos dicen aquí. Estas cartas, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? Sale la carta del 5 de espadas. Y esta carta me está indicando de que esta mujer definitivamente es alguien importante en su vida en estos instantes. Es una mujer que siempre ha sido atacada. Es una mujer que está buscando su libertad y justicia en su vida. Podría ser una mujer que es defensora de los derechos humanos, defensora de los derechos de las mujeres también o los niños. Y es por alguna experiencia que pudo haber vivido ella en la cual le fue bastante difícil una relación anterior. Pudo haber sido la mujer de la que te estoy hablando acá, una persona que salió de una situación de un triángulo amoroso, tal vez incluso hasta una relación abusiva y que está recuperándose y que mira, porque aquí está la reina de espadas, la justicia y el 5 de espadas. Todas estas cartas contienen espadas. Así que es una mujer que no ha tenido la vida fácil y que está donde está porque se lo merece. Así es que si alguna de ustedes se encuentra en esta posición, chicas, y ustedes necesitaban escuchar un mensaje, el mensaje para ti es: no te rindas, sigue luchando, porque tú estás abriendo barreras y abriendo puertas para otras personas que han vivido experiencias similares a la tuya. No te rindas, sigue luchando. Consejo de amor para los que están solteros y luego veremos para los que están en una relación. Aquí está la carta para los solteros. Sale la carta de almas gemelas. Muy atentos porque tienes que empezar a hacerle el llamado a tu alma gemela. Y para algunos de ustedes que necesitaban confirmación de si la persona que está a su lado en estos instantes tal vez no tenga nada que ver con lo que te estoy diciendo en estos momentos, tú solamente estuviste aquí por esto. Y aquí tus ángeles te están diciendo sí. La persona que tienes a tu lado, la persona con la cual tú estabas preguntando, es tu alma gemela. O la persona que te interesa, pues si estás soltero, es tu alma gemela. Para los que están en una relación, el mensaje para ustedes de los arcángeles es separación. Mira, y te lo marqué con estas cartas también. Aquí hay una separación, una situación en la cual ustedes van a pasar algún tiempo separados. Esta situación podría ser por este triángulo amoroso que estarían descubriendo durante este mes de noviembre, o algo que ya tú descubriste y estás en ese proceso de empacar las maletas para que esta persona se vaya. En los comentarios recuerda dejarme tu información, haz tu pregunta de sí o no y comparte este video. Suscríbete, invita a tus amistades a que se suscriban para que lleguemos a 10,000 suscriptores y ahí regresaré a responder algunas preguntas al azar. En pantalla en estos instantes aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está mi página web para que la visites y conozcas los precios de las consultas privadas, y de este lado te invito a suscribirte. Soy Jota y te decreto un mes lleno de mucha luz, amor y progreso.